De nuevo les damos la bienvenida a este espacio en el que nos acercamos a los logros del Parlamento Laborista que representa la curul de Tarnit en el estado de Victoria, Telmo Languiller, a quien le damos la bienvenida. Telmo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un gusto de estar nuevamente contigo en estas rondas de importantes conversaciones en cuanto al trabajo que hemos hecho durante muchos años, décadas, en el Parlamento, y en esta instancia conversar de este importante y contemporáneo tema. 2 décadas, si no estoy mal. Vamos a tocar eso, como tú lo dices, es un tema que podríamos caracterizar como primordial en tu trasegar político, y es el del multiculturalismo. Son muchos los documentos que se encuentran en los anales de la Cámara de Diputados de Victoria, en los que consta que has apoyado las diferentes variantes que encierra este término, y por lo que analizaremos esta una por una en estos programas. Empecemos por definir qué es multiculturalismo. De manera descriptiva, se trata de un sistema en que coexisten diferentes etnias y culturas envueltas en una sola política y en un territorio definido. Pero esto mismo se expone a muchas contradicciones. ¿Qué opinas de esta definición y cuál es tu concepto sobre la misma? Yo creo que es una importante y buena definición. Hay que agregar los aspectos religiosos también. Partamos de esta base. Australia, durante 60.000 años, establecidos por la arqueología, por la antropología, por nuestros investigadores, ha sido una sociedad diversa desde el punto de vista racial e inclusive diversa desde el punto de vista religioso. Es decir, las comunidades de los primeros pueblos, los autóctonos, los indígenas, los aborígenes de esta sociedad, durante miles de años han sido diversos en su cultura, diversos en sus razas, diversos en su religión y grupos étnicos. Luego aparecemos las poblaciones europeas, por el 1776 en adelante, donde también los primeros pioneros, sean pioneros libres o sean los convictos de la época, eran de diferentes grupos étnicos y religiosos, irlandeses, escoceses, británicos. Dentro de los primeros grupos y dentro de la primera flotilla que llegó a Australia, a Botany Bay, el puerto Jackson, había diversidad cultural, inclusive había una catalana de origen Adelaida, sí. No Adelaide, que había sido embarcada por haber robado en Londres algunas fundas y ropas de camas, y en fin, los antisociales, entre comillas, de aquella época, muchos que eran convictos de pequeñas o mayores ofensas, y otros que eran los luchadores sociales y políticos de la época. Por eso la propia historia de este país. Así que este país, desde sus orígenes, remontándonos miles de años, ha sido multicultural y ha sido multirracial y ha sido multireligioso. Y las olas de migrantes, a partir del capitán Cook, a partir del capitán Arthur Phillip, etc., hasta ahora, diversidad cultural. Hoy decimos que hay 1 en 3 de nosotros, ya vemos 4 en este salón, que han nacido en el exterior y en un país de no habla inglesa, o que sus padres han nacido en el exterior o en un país de no habla inglesa. Es decir, ¿cómo podemos definirnos? Es decir, de otra manera que no sea multicultural, multireligiosa, multirracial. Y por lo tanto, en este país tenemos un modelo único en el mundo, donde directamente decimos que nosotros no somos monoculturales. Este país no puede ser jamás, nunca lo fue por la vía de los hechos, tampoco hoy lo es por la vía del derecho, un país monocultural, monoétnico, monoreligioso. La propia ley que nosotros tenemos acá dice, la cito, una de las leyes que adoptamos hace unos años. Son muchas, por cierto. Son muchas, por cierto, dice: el Parlamento reconoce y valora la diversidad cultural, religiosa, racial, lingüística del pueblo de Victoria. El Parlamento, más aún, reconoce que
que el multiculturalismo es ciudadanía, es expresión de ciudadanía, que no está limitada solamente al hecho de adoptar la ciudadanía, sino que tiene que ver con derechos, con responsabilidades, con códigos, con valores de una sociedad multicultural. Y la parte 3 del preámbulo de la propia ley multicultural, que fue una modificación en el año 2011, dice que el Parlamento desea promover a Victoria, al Estado de Victoria, como una comunidad unida alrededor de valores, de aspiraciones, de responsabilidades, de un pueblo que es diverso, como lo habíamos definido antes, y donde todos los ciudadanos tenemos la libertad, la oportunidad, el derecho, la responsabilidad de expresar y de promover la herencia multicultural. Y también decimos, muy importante, en el preámbulo, de que todos, no obstante esta diversidad cultural, religiosa, étnica, etcétera, estamos todos sujetos a un solo Estado de Derecho, es decir, una sola ley. No quiere decir esto de que cada uno de nosotros traemos nuestras leyes de nuestras tradiciones, sino que acá tenemos un Estado de Derecho. Pero dentro de ese encuadramiento legal podemos perfectamente funcionar y funcionamos por la vía de los hechos. En mi electorado, concluyo, el 58% del electorado que yo representa nació en un país de no habla inglesa. ¿De qué otra forma podemos definirnos sino como una sociedad multicultural? Claro, de pronto nos adelantamos un poco cuando tú mencionaste algo muy importante que me parece que en la historia de Australia también tiene su huella negra, que es el caso de los aborígenes. No siempre han estado tratados de la manera como deberían ser tratados, incluso hoy en día no tienen los mismos derechos, desafortunadamente, que tienen otras personas de otro color, llamémoslo así abiertamente. Pero ese es un tema que me gustaría analizar contigo más adelante, exactamente cuando nos acerquemos a etnias. Desde luego que tenemos que tomar esa etnia muy importante porque es la base de Australia, donde se creó este país, ya llegaremos ahí. Pero también recordando lo que ocurría en Australia hasta no hace tampoco muchos años, por allá en los años 70, Gough Whitlam empezó a cambiar el panorama de esa Australia blanca. Incluso yo te voy a decir algo, cuando yo llegué en el año 90 a este país, era aterrante porque no veías mucha gente de otras razas. Y desafortunadamente uno lo caracteriza, no, pues usted es blanco, ¿qué problema tiene? Yo alguna vez leí a alguien, no, pues que el indio lo llevo por dentro, soy agente secreto. Pero poniéndole seriedad a esto, hagamos un recuento de eso que tú, de hecho llegaste hasta los 70, fue una política de Australia blanca, eso es todo. ¿Cómo se cambia eso a través de Gough Whitlam y los años 70? Bueno, yo creo que este es un punto estratégico en los últimos 150 años de este país, pero sin dudas en los últimos 100 años de este país. En el año 1901, nosotros como nación nos establecemos como una federación. La unificación de los territorios, de los estados y de los territorios, que dicho sea de paso, fue una decisión tomada mediante un referéndum. A pesar de que los diferentes estados del entonces, como existen hoy, podrían perfectamente haber terminado como países en sí mismos, porque la geografía, la distancia entre las grandes ciudades, podía perfectamente haber sido como otros continentes donde se forman diferentes países. Sin embargo, hay que reconocer que los líderes de la época, que tenían diversidad cultural, que tenían diversidad religiosa, católicos, protestantes fundamentalmente, tomaron la decisión de definir cuál iba a ser el futuro de esta nación mediante un referéndum. Y más del 90% de los votantes en aquella época determinaron de que Australia en el 1901 se establezca como una federación. En el mismo año, en el 1901, adopta una ley, el primer parlamento, que dicho sea de paso, sesionó aquí en el estado de Victoria, en la ciudad de Melbourne, por 27 años, que es el parlamento al cual nosotros pertenecemos hace 20, en el 1901 adopta una ley que se le conoce popularmente y culturalmente como la ley de la Australia blanca. Entonces, hay que clarificar qué era eso. Eso era una ley completamente discriminatoria. La ley, por supuesto, y los dirigentes de la época eran suficientemente sofisticados como no
como para no pasar una ley que discriminase explícitamente en términos de raza o de etnia. Lo que hicieron muy sofisticadamente y muy perversamente es determinar de que las personas que iban a venir nuevas a este país, a los efectos de poder obtener residencia o ciudadanía, tenían que realizar un examen en una lengua europea. Entonces, los archivos dicen y demuestran que esas lenguas europeas podían ser perfectamente el español, el portugués, el francés y el alemán. Y efectivamente hicieron eso. Entonces tú venías de India y eras negro y no te querían aceptar aquí, o del África o de América Latina. Pero hablabas perfecto inglés. Hablabas perfecto inglés y te decían, usted tiene que hacer un examen en alemán o en holandés, sí, como hacían muy típicamente. No. Hay muchos exámenes en holandés, tú imagínate. Sí. Entonces de esa manera te dejaban afuera del partido. Y así esto fue el caso hasta la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se fueron cambiando algunas cosas, pero fundamentalmente quien le dio el mazazo definitivo y mortal a esta ley blanca australiana fue el gobierno del laborista, el socialdemócrata, el padre del Partido Laborista, Gough Whitlam, en el año 1975, antes de haber sido dimitido, como nosotros le llamamos, aquel golpe constitucional que le dio el gobernador. Y entonces ahí estableció la ley precisamente que dice que no es posible discriminar contra ningún grupo racial, cultural o idiomático de cualquier país, que tiene que ser, y que la política de migración, que es lo que está ahora en cuestionamiento, dicho sea de paso, lo que está ahora contemporáneamente en el 2018 en cuestionamiento, es una política de inmigración no discriminatoria. ¿Qué significa? Que no puede ni debe. Perdona, Telmo, estás hablando de la de Whitlam. De la de Whitlam. Porque ahora es distinto. Bueno, hasta ahora en teoría se ha mantenido una política no discriminatoria. Es decir, una política que no puede ni debe discriminar sobre las bases de raza, de religión o de lengua. Que sea así o no, esto es otra conversación para otro momento. Pero fundamentalmente en términos legales existe esa protección, y yo creo que hay que reconocer que fue Gough Whitlam el que hizo el parate en serio y le puso final a esa política, y a partir de eso este país y esta nación y este pueblo tiene todas las caras habidas y por haber, y todos los colores y todas las religiones y todas las lenguas del mundo. Y afortunadamente en ese momento también hay que reconocer que Malcolm Fraser hizo una gran labor en ese sentido. Indudablemente. El liberal que siguió después, Malcolm Fraser, fue un hombre absolutamente progresista en estos términos. Sí. Mantuvo estas leyes en pie, no las modificó, no las derogó, y lo que es más, abrió las puertas muy seriamente a todas las poblaciones asiáticas y a todos los refugiados de aquel momento, a partir de la guerra mundial, de la guerra de Vietnam, de Laos, de Camboya. Y hoy por hoy esta sociedad obviamente tiene grandes poblaciones de todo el Asia, de todo el subcontinente, como hemos visto, India, Pakistán, Bangladesh, etc. Y históricamente, porque esta es la parte donde ya empieza a entrar yo diría que empieza el multiculturalismo de verdad, a entrar masivamente, y se van creando las leyes que quiero que tú toques allí, pero vienen luego los gobiernos laboristas que cimentaron esa labor que tú cuentas, que fueron las administraciones de Hawke y Keating. Claro, el trabajo de ellos fue continuidad del trabajo de Gough Whitlam, donde se sigue promoviendo y celebrando. ¿Qué es lo que queremos decir en términos sencillos? En algunas sociedades, Estados Unidos por ejemplo, y algunas sociedades europeas, se apuesta a la asimilación, que no es lo mismo que inclusión. Nosotros apostamos a la inclusión, a la participación, a tener todos los derechos y todas las obligaciones e igualdad de oportunidades, pero no apostamos ni que esta generación, ni que mis hijos, ni que los tuyos, ni que nuestros nietos necesariamente tengan que, entre comillas, asimilarse o hacer una metamorfosis y transformarse en alguna otra cosa, como sucede en Estados Unidos. Acá nosotros, como Estado institucionalmente, promovemos
el concepto bicultural a diferencia del concepto monocultural. Nosotros decimos, y lo practicamos, y hoy por hoy lo podemos comprobar después ya de 100 años, de que perfectamente se puede convivir con un concepto bicultural, como persona, como comunidad, como colectividad. Es decir, que tú perfectamente y tus hijos puedan llamarse por generaciones colombianos, australianos, que los míos puedan ser uruguayos o latinoamericanos, australianos, y que puedan convivir con las dos lenguas, con las dos culturas, y particularmente en armonía con los mejores valores de estas sociedades. En otros países se apuesta a lo contrario, y por lo tanto de acá y de este concepto se desprende. Nuestros programas de financiamiento, tenemos un programa, la Victorian School of Languages o la Escuela de Victoria, tenemos en todos los barrios del país, como tú sabes, en todos los estados, pero particularmente en el estado de Victoria, la promoción de enseñar el italiano, el español, el francés, el indonés, el chino, el japonés. Inclusive lo estamos institucionalizando a los efectos de que las propias escuelas públicas tengan autonomía de definir las escuelas, cuál puede ser la lengua más útil, la más la que más representa la región o los intereses económicos, pero en definitiva nosotros perfectamente, mis hijos son absolutamente bilingües, sí, como tu hija, y son no solamente bilingües, sino que son biculturales, que no es lo mismo que ser solamente bilingüe. Eso es completamente reconciliable. Puede eso convivir en armonía, y ya tenemos más de 100 años de experiencia y no somos el único país. Lo que pasa es que nosotros apostamos a eso. Por lo tanto, financiamos el estudio de lengua, por lo tanto, financiamos todos los festivales culturales, la enseñanza de todas las tradiciones culturales, musicales, los diferentes géneros, inclusive de arte, de cinematografía. En fin, apostamos a la sobrevivencia de estos conceptos multiculturales. No podría ser de otra manera, porque si no reconocemos y aceptamos esto, ¿cómo vamos a resolver el problema de los pueblos indígenas, de los primeros pueblos? Es decir, jamás podemos pedirle a un grupo racial, un grupo étnico, que renuncie a su historia. Nosotros no pensamos de esa manera. Aquí no queremos transformar a los grupos de otras nacionalidades que no provienen de los países anglosajones a transformarse después de 2 o 3 generaciones, pasarlos por un embudo y que se transformen en niños anglosajones. Juan Carlos, el australiano blanco de ojos azules, imposible. Por lo tanto, nosotros apostamos a que nuestras instituciones sean la verdadera cara y reflexión de lo que es nuestra sociedad. Y a partir de esto nos hemos enriquecido enormemente. Hay grandes beneficios. Primero en la armonía, en la paz, pero también grandes beneficios culturales y grandes beneficios económicos. Entonces, ese es nuestro concepto. Y lo vamos a seguir defendiendo. Viene de todos los países, de Canadá, de los países europeos, de Estados Unidos, en fin, de Nueva Zelanda. Nosotros defendemos el concepto nuestro. Y este concepto, pero también grandes beneficios culturales y grandes beneficios económicos. Entonces, ese es nuestro concepto. Y lo vamos a seguir defendiendo. Viene de todos los países, de Canadá, de los países europeos, de Estados Unidos, en fin, de Nueva Zelanda. Nosotros defendemos el concepto nuestro. Y este concepto, redondeo diciendo esto, hasta John Howard, es decir, hasta unos años atrás, era un concepto absolutamente bipartidario, diría yo multipartidario. Es decir, los grandes partidos políticos de esta nación apoyaban y apoyan este concepto de la diversidad multicultural, religiosa, lingüística. Y en el estado de Victoria particularmente. Sobre esta temática, excepto en excepciones con John Howard, con Tony Abbott y actualmente con algunos partidos minoritarios, no ha habido armonía en torno a esta definición que nos parece fundamental en cuanto a la dirigencia política ponerse de acuerdo en esta concepción.